Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos a mi canal Aprendiendo para Emprender. El día de hoy les traigo un video de cómo homologar nuestra carrera universitaria en España, en este caso medicina. El día de hoy nos acompaña Zenith Chacón, quien es una médico colombiana de Barranquilla. Ella ya hizo su proceso, está esperando que le salga su resolución y hoy muy amablemente nos va a comentar cómo va su trámite y cómo hizo ella todo el proceso paso a paso hasta llegar a radicar su documentación. Zenith, cuéntanos, ¿cómo te enteraste tú del proceso de homologación y cómo hiciste para llegar pues, para hacer todo el trámite? Hola Jaime, muy buenas tardes. Bueno, con respecto a cómo me enteré del proceso de homologación, es algo que ya veníamos como planeando, no tanto de homologar, sino de emigrar. Pero al momento de emigrar a otra parte, irnos de aquí de Colombia, estábamos viendo de que si emigrábamos y teníamos una profesión ya establecida y ya realizada en nuestro país, y llegar a otro sin tener ningún título, íbamos, aparte de emigrar, pues entre comillas, a pasar mucho trabajo porque es una vida que ya se tiene en otro país. Entonces decidimos valga la redundancia, decidimos y tomamos la decisión de emigrar, pero con una responsabilidad y emigrar legalmente. Esta parte de migración y de legalidad fue donde empezamos a averiguar sobre el proceso de cómo se homologaba mi título. En este caso, pues yo soy médico egresada de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y empecé a investigar por internet más que todo de cómo era el proceso de homologación. Entré a la página del Ministerio de Universidades de España como tal y ahí pues es una página muy completa, muy detallada y va especificando paso a paso. En esa página encontré una documentación en la que me dice cuáles eran los documentos y qué eran los formatos que me pedían. Perfecto, Zení. Muchachos, recordemos que no todos los países tienen convenio con la Haya y no todas las universidades tienen convenio con España. Entonces, Zení nos va a contar de su experiencia cómo le ha ido ya con ese proceso. Bueno, Jaime, así como tú acabas de decir, no todas las universidades tienen convenio con España. En la universidad que a mí corresponde, que es la Universidad Metropolitana de Barranquilla, como les dije inicialmente, ella sí se encuentra en el convenio con España y pues Colombia está en el convenio de la Haya también y son una documentación totalmente diferente a otros países que no tienen ninguna de estos Ah, requisitos. ok, cuéntanos cuáles fueron esos requisitos. Bueno, los requisitos que me piden a mí, que me pidieron, perdón, a mí, fue primero que todo el diploma. Como tal, lo que me certifica a mí que yo tengo un título profesional. Segundo, de la parte académica, los certificados de notas, certificado que vayan durante todo el transcurso de tu carrera y este debe de incluir lo que es, en mi caso, yo mi carrera hace un año de internado, que es lo que llaman electivas también, debe de estar incluido ahí en el certificado de notas. Ese certificado de notas, Jaime, tiene que tener la intensidad horaria, semestre por semestre y debe de tener más que todo eso. Eso fue lo que me pidieron, que tenía que tener la intensidad horaria, cada materia su intensidad horaria y debe de estar dividido semestre por semestre, incluyendo, como te dije, la parte del internado. Aparte del certificado de notas, me pidieron lo que fue el plan de estudio o en la universidad donde yo estudio lo llaman pénsula académico, que no es lo mismo que contenido programático, que es ya una parte más extensa de lo que dan las universidades. Eso es el documento, creería yo, que es el que le piden a aquellas universidades, Jaime, que no tienen convenio con España ni en aquellos países que están inscritos en el convenio de la Haya. Eso como tal fueron los documentos que me pidieron de universidad o parte académica mía. Y aparte de esa documentación que tú nos estás contando,
¿Te pidieron otros más o con eso fue suficiente? Claro, Jaime, me pidieron aparte que es el pasaporte, que es lo que me va a identificar a mí, que soy extranjera, y me pidieron, como yo tengo más de 5 años de ser médico aquí en Colombia o de que yo obtuve mi título, me pidieron lo que fueron certificados laborales, o sea que yo tengo que demostrarles a ellos una experiencia laboral de que desde el año que yo me gradué hasta el momento yo he ejercido mi carrera. Y esto, pues, en la documentación que encontramos, Jaime, en el Ministerio de Universidades, dice que debe de ser demostrable como mínimo 3 años, ¿no? Entonces ahí fue donde tuve un poquito como de dificultades, pero se logró obtener las cartas Bueno, ¿cómo laborales. se tiene esas cartas laborales? Disculpa que te interrumpa. Bueno, esas cartas laborales son bastante complicadas porque ahí hay una controversia que hay personas que la mandan sin legalizar, que es lo primero que piden ellos, que todos los documentos deben de ser legalizados y apostillados, porque son cartas aparentemente, uno cree que no se puede apostillar, pero sí, estas cartas, Jaime, se apostillan, se legalizan primero y después se ¿Y cómo apostillan. hiciste para, para legalizarlas y luego apostillarlas? Bueno, esas cartas, cuando yo hice la solicitud a talento humano, a la persona que fue mi jefe directa, Jaime, esa persona debe de mandarlas acá en Colombia, se llama que notaría, ¿ya? Donde se mandan a legalizar primero esas cartas laborales. La persona que te firma a ti la carta debe de tener la firma inscrita en alguna notaría donde está representando el lugar. En mi caso, yo trabajo acá en Colombia, perdón, y durante todo ese tiempo trabajé con una empresa que la sede principal, Jaime, queda en Barranquilla, aunque yo sea de Barranquilla, pero pues no he trabajado allá. Y esa empresa lo que hizo fue, yo le mandé la solicitud, la empresa me respondió y le especifiqué de que la carta la estaba necesitando con fines de presentar mi proceso de homologación en España y que esa carta tenía que ser debidamente notariada bajo apostilla, o sea que cuando la persona fuera a la notaría, le dijera al notario o a la persona que estaba encargada de hacer la autenticación de que esa firma tenía que ser bajo apostilla. Cuando yo hice el proceso, Jaime, todavía no se necesitaba un código porque estaba directamente con la firma de biométrica, que es la que le toman la fotico a la persona, y esa foto, esa firma biométrica arroja un código QR. Con ese mismo código QR fue que yo apostillé mis cartas. Pero se me presentó una dificultad ya lo último, después del mes de noviembre aproximadamente, perdón, del mes de julio, que los métodos cambiaron tanto en el requerimiento de aquí del Ministerio de Relaciones y Exteriores, donde todo documento firmado en notaría tiene que llevar un código para poder ser apostillado. Entonces, esas cartas yo las mandé a autenticar, todas me las dieron con los códigos. Esos códigos son una serie entre números y letras que te deben de dar en la notaría donde tú vas a realizar el respectivo autenticación o legalización del documento. Entonces, con ese número fue que yo entré a la página de apostilla y en la opción donde dice apostilla de documentos firmados de notaría, ahí es donde se apostillan esos documentos. Te piden como tal el código que te dan allá en la notaría, te piden ese código o esa serial te la piden, tú la escribes ahí e inmediatamente sale el documento que el notario firmó. En el caso salen cartas o experiencias laborales. No tienes que tomar foto o enviar como cuando uno hace el proceso del diploma,
que uno tiene que escanear el diploma de ambas partes y montarlo. No, esto es totalmente diferente. Entonces te llega, tú pagas tu apostilla, acá en Colombia está creo que en 36.000 pesos, creo que lo subieron, y en estos momentos, en el 2023, y listo, así fue como obtuve yo las cartas laborales apostilladas y legalizadas, y así fue como las envié al Ministerio de Universidades como tal. Aparte, Jaime, de las cartas laborales, obviamente uno tiene que pagar la tasa, ¿no? La tasa 790. Exactamente, Jaime, la tasa que es la que nos permite realizar el proceso allá directamente para el proceso de homologación de la carrera que uno va a realizar, ¿no? ¿Y cómo pagaste esa tasa? Porque mira que yo he estado mirando en grupos de Telegram y han comentado demasiado que la tasa es muy difícil pagarla desde el país de origen, porque hay muchas personas que la pagan desde España, obviamente se les hace más fácil. Las personas que están homologando y están en su país de origen tienen muchos inconvenientes a la hora de pagar la tasa. Cuéntanos por favor cómo estás tú para hacer ese pago. Bueno, Jaime, yo creo que fue como lo más fácil de todo el proceso que yo he realizado, porque la tasa la pagué directamente desde acá, desde Colombia, y a nombre mío. Eh, Averiguando en todos los bancos en los que tengo cuenta, en el banco, valga la redundancia, Banco Bancolombia, eh, ellos manejan también giros o consignaciones al exterior, y con ello fue que yo realicé el proceso. No tuve que desplazarme al banco, no tuve que nada, simplemente pues llamé, pedí asesoría, me dieron la asesoría, y como en la página del Ministerio de Universidades sale cómo se debe de realizar el proceso. Además, eso es por un código IBAN, O ¿no? sea, la página tiene un número, la página tiene un número de cuenta. El Ministerio de Universidades tiene un número de cuenta específico, por decirlo de alguna manera, y el banco debe tener convenio para poder realizar ese proceso. Entonces, el Bancolombia tiene ese convenio, y pues la verdad, en los otros bancos yo preguntaba y no me daban respuesta alguna. Entonces, con el banco este sí me dieron opción, y con él fue que yo realicé el procedimiento directamente desde la aplicación de mi cuenta de ahorro. Solamente consigné a mi cuenta de ahorro un poco más de lo que yo voy a pagar. La tasa en esos momentos estaba en 165, 166,5 creo. 166,5 euros. Yo lo que hice fue que consigné 180 euros, porque ahí me iban a descontar eh, retención y cosas así, el envío también. Entonces, netamente allá al Ministerio de Universidades debe de llegar la plata completa a ellos. Eso es muy importante, Sí. Cindy, porque, por ejemplo, si la tasa vale 166,5 euros y nosotros depositamos los 166,5 euros, a la hora de llegar el dinero a España va a llegar menos. Sí, porque ellos allá, qué pena, Jaime, ellos allá van a descontar el importe, que es lo que ellos dicen, o van a descontar el giro también, ¿ya? Porque el banco acá te descuenta algo y el banco de allá también te descuenta por recibir. Entonces, si tú envías exactamente o netamente lo que es la tasa, te va a hacer falta muchísimo dinero, y eso es un inconveniente grande al momento de que cuando te revisen los papeles te lo devuelvan. Claro, va a ser un problema porque entonces le va a salir un requerimiento por tasa. Eso es muy Exactamente. importante, muchachos, a la hora de hacer el pago, la consignación, tener en cuenta si vale 166,5, por ahí unos 180, 190, 185, para evitarnos un requerimiento a la hora de que vayan a salir el proceso de homologación, porque imagine tanto tiempo esperando para que salga otro proceso para más tiempo. Entonces hay que tener en cuenta ese tema de aportar un poquito más
para ese respectivo proceso. Y ese documento, Jaime, te lo piden porque ellos, no es solamente hacer la consignación, Jaime, porque a mí me pidieron el certificado o el voucher de la consignación. Y pues la mayoría de bancos acá en Colombia, lo que me explicaba el asesor de Bancolombia es que esos vouchers salen o esos certificados salen en inglés. A pesar de que Colombia es un país latino y habla hispana, una consignación, por decirlo así de alguna manera, al exterior, todo lo que ello sea para el exterior se maneja primero en inglés, ¿ya? De hecho, en el voucher que a mí me mandaron, primero decía el valor era en dólares y después de dólares lo convertían a euros. Y ese documento sí me tocó traducirlo al idioma oficial de allá de España, que es el español. Ese documento, pues muy sencillo, lo hice traducir con una persona académicamente certificada y que esté también inscrita en el Ministerio de Idiomas. Y ese documento también me tocó, Jaime, legalizarlo y apostillarlo como hice con las cartas laborales, porque es un documento que lo hice legalizar en notaría, ¿ya? Vale. Entonces ahí eso también tocó pedir el código que les digo que se le debe de informar a la señorita que es para apostilla, ¿no? Vale. Eso como tal. Recordando que todos los documentos, Jaime, son legalizados y debidamente apostillados porque eso es lo que te demuestra que los documentos son legales y que no lo estás falsificando. Eso como tal fueron los documentos que yo reuní para hacer el proceso de homologación. Ahora lo que viene es el proceso de cómo ingresar los documentos. Exactamente. Bueno, muchachos, estos fueron los requisitos de cómo homologar una carrera universitaria en España, en este caso medicina. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. En nuestro próximo video vamos a continuar con Zenith, que ella nos va a explicar cómo hizo para ingresar esa documentación que ya posteriormente nos habló al Ministerio de Universidades, si utilizó algún abogado, si lo hizo ella por cuenta propia. Bueno, ella nos contará en el próximo video cómo fue ese trámite. Bueno, muchachos, esto es todo por hoy. Esto es Aprendiendo para Emprender. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.